Muy buenas a todos. Aquí estamos, una tarde de vuelta. Y después de este parón, después de esta reflexión, ¿no? que todos hemos tenido que hacer en esta fase de desescalada, pues teníamos que darnos un respiro. Teníamos que darnos un respiro y teníamos que coger un poquito de oxígeno y un poquito de aire. Vamos a buscar al maestro, al señor Juancho Asenjo, que hoy tenemos tela que cortar. Hoy tenemos además ganas de... Ahí vamos. Por ahí estamos conectando. A ver, no. Vamos a ver si... Ya se me ha olvidado, casi. Ahí estás. Ya te tengo, Juancho. Maestro, Eso de, ¿cómo estás? eso de maestro nada, que eso es como si llamaras a alguien viejo. Bueno, Eso, bueno, hoy vamos a abrir un melón, esto de, entonces no sé si llamarte clásico o moderno, ¿sabes? Pero bueno, Ve- luego iremos a eso. veremos después de eso A a ver ver cómo, a ver qué le parece a la gente los diferentes conceptos de los dos conceptos, a ver cómo se desarrolla en el tiempo. el tiempo. Y seguramente nos cambia hasta nuestra forma de comunicarnos, o por lo menos lo vamos a intentar. Sí, Porque claro, yo me ponía a pensar, Juancho, y me ponía a analizar cuando se generan estos mitos y se generan estas leyendas en la sociedad. ¿Cómo se cuaja un mito? O sea, ya a nivel sociedad, ¿cómo alguien es capaz, cómo somos capaces en la sociedad de llegar a convertir algo en una verdad absoluta sin muchas veces saber sobre esa verdad? sí, pues porque casi todo, la mítica se crea en un momento dado por necesidades. Bien lo decía Hobsbawm, la historia de Inglaterra, como se cuenta, es falsa. La historia de España, como se cuenta, es falsa. La de Castilla es falsa, la de Cataluña, o sea, nace de mitos auténticamente. Por ejemplo, el de España, para que nadie se moleste fuera de otro territorio, los mitos nacionales, pues mira, son el patrón de España es Santiago y la patrona es la Virgen del Pilar. Pues Santiago jamás estuvo en España y la Virgen del Pilar, que fue a consolarle, pues imagínate, o sea, dos mitos que nacen de dos falsedades históricas. Entonces, claro, ¿dónde vas a desarrollar todo? Inglaterra, el nacimiento, lo mismo. Castilla es otra invención. El desarrollo es 200 años posterior, pero se mete Navarra de por medio que intenta también justificar su tiempo de historia. Y los mitos se van creando, pues con el mito de Cataluña, el mito de cada lugar. Cada lugar tiene los suyos propios con sus propias invenciones a lo largo del tiempo. Lo que pasa es que repetido tantas veces acaba siendo falso Exacto. de todo. O sea, acaba siendo es falso y acaba siendo verdadero. Mm. Eso, Esto me recuerda un poquito, sobre todo, a esta propaganda, ¿no? Que los nazis hacían de una manera tremenda, ¿no? Que se aprovechaban muchas veces de la incultura, de la falta del sí, conocimiento de las personas, sobre todo en las crisis, en determinadas crisis, y estos fueron mágicos, ¿no? Entonces, puede ser que en el mundo del vino vivamos en una absoluta dictadura Weber, ¿no? Como el ministro de la propaganda, ¿no? Por esa falta sí. de conocimiento muchas veces. Bueno, muchas veces falta de conocimiento en muchos casos y por otra parte de intentar imponer las creencias de cada momento, porque en muchos casos son los mismos los que nos convencían de una cosa y ahora nos quieren convencer de otra. Entonces, Mm. eso es una realidad que es diferente. O sea, parte de los mismos que hoy es un anatema la madera y todo, son los mismos que defendían el 200% de madera nueva. Y ahora ya solo les gustan los vinos frutales. Y mañana pues les gustarán otros. Y eso no es así. En la vida tiene que haber una constante. El otro día le decía a Mariano que ellos habían intentado ser ellos mismos a lo largo del tiempo, pero todo ha sido
cambiante y las personas tienen derecho a cambiar, por supuesto, y a girar, pero son los que defienden de una forma más poderosa en cada momento esas teorías. Pero no por repetirla 1000 veces, pues va a ser cierto. Seguramente, como casi siempre, en el término medio está la realidad. Exacto. Entonces, hoy me gustaría tocar contigo 3 temas Sí. que precisamente hablan de esto, de mitos y muchas veces de mentiras, ¿no? Del mundo del vino. Vamos a hablar de cooperativas, vamos a hablar de conceptos clásico-moderno y vamos a empezar con algo que a mí me fascina, que he empezado y tengo aquí una batería de preguntas tremenda, que es la bodega industrial y la bodega artesanal. ¿Dónde convergen, dónde se diferencian y dónde cada una está? Pero Bueno, claro, para entender esto, yo creo, Juancho, que nos tienes que poner en contexto, ¿no? Porque la bodega efectivamente. industrial nace de una forma. Claro, la bodega industrial, en primer lugar, es la que genera el vino de calidad. Esa es la primera parte que hay que decir. Ahora, nada tiene que ver la bodega industrial del siglo XIX con la bodega industrial del siglo XX o de del segunda mitad del siglo XX. Eso, nada tiene que ver una con otra y son conceptos hasta hirientes. El primer error a contabilizar es creer que el tamaño influye en que seas industrial o que seas artesano. Hay bodegas grandes que son grandes y que la calidad, y dan calidad en todos los productos de abajo arriba, y bodegas artesanas pequeñas que la calidad que dan es muy pobre. Entonces, la bodega industrial nace en el siglo XIX con el desarrollo, con el cambio que hay en el siglo XIX en todo, en el clima básico es desde el siglo XVIII, cuando se descubre la química, y fundamentales desde el momento en que Pasteur pone las bases de la fermentación y los vinos son mucho más igualitarios, y donde hay un cambio en el desarrollo del vino, y eso ocurre pues sobre el siglo XIX. A partir de ahí nacen las bodegas industriales. Siempre la bodega industrial del siglo XIX era la bodega que daba calidad, que tenía los medios para poderlo hacer. Claro, ¿eso qué ocurre? Que la bodega del siglo XIX tenía, eh, eh, tenía un poderío porque son las que resistieron esos avatares, son las que pudieron hacerlo. Luego lo veremos en todo este terreno. Por ejemplo, en el caso de La Rioja, en los tiempos anteriores y coetáneos al Médoc Alavés, había muchas bodegas pequeñas en la zona riojana intentando hacer vino al estilo francés, pero no tenían dinero para poderlo mantener. Son proyectos que fueron abajo por falta de capital. Sin embargo, cuajó en el Médoc Alavés, que la mayor parte de los productores no pudieron continuarlo porque había que tener largas crianzas, había que tener dinero, y pues alguien como el Marqués de Riscal, que sí lo tenía, aguantó años para tener los vinos y por eso pudo continuar. Pero esas bodegas del siglo XIX daban calidad en todos sus productos y han continuado en el siglo XX. Hoy las llamamos despectivamente bodegas industriales de una forma falaz y de una forma discriminatoria, pero eso solo pasa en España. En ningún otro lugar del mundo pasa eso. Nosotros siempre despreciamos todo eso, todo ese patrimonio, y nada tiene que ver. Primero, porque la bodega industrial del siglo XIX nace con una diferencia enorme respecto a las de hoy. Primero, eran bodegas familiares. Segundo, tenían viñedo propio. El viñedo era cercano y próximo a sus territorios. Elaboraban la uva de lo que tenían, y la uva que compraban a los viticultores de otro lugar estaba anotada, estaba de quién era, de qué lugar, y se pagaba en condiciones. O sea, eso es una diferencia tremenda. No puedes comparar eso con lo que es hoy el desarrollo que ha tenido las bodegas del 20, que compran al precio más barato, no les preocupa el viticultor. O sea, que es una diferencia grande. ¿Cuáles son las bodegas del 19? Pues las bodegas del 19 son bodegas tan poco importantes como Chapoutier, como Roderer, son bodegas de un perfil como es Antinori es anterior, todo como es Nipport, como es Lafite, como es, bueno, y como son en España, Torres, como es Riscal, como es Domecq, como es González Díaz, como son esas grandes bodegas de ese tiempo. O sea, eso, llamar bodega industrial hoy
porque producen botellas. Ese es el primer error y un intento discriminatorio muy injusto. Esas son las bodegas que ponen esa base. Yo tengo una pregunta que me hace plantearme, y es que si son estas bodegas, estas grandes bodegas, sobre todo en España, tú me has dado dos claves. O sea, en España ese concepto de gran bodega viene totalmente importada de Burdeos, ¿no? Esa bodega con ese viñedo cercano, en propiedad, ¿no? Ese concepto muy chato, ¿no? Al final, que Sí. viene profundamente bordelés. Bueno, es un proceso muy interesante porque La Rioja es el ejemplo de todo eso. La Rioja es esencia bordelesa, tiene una parte de alma borgoñona, pero luego es un resultado de champán. O sea, las grandes bodegas riojanas son realmente un ejemplo de lo que es la champaña, con uva propia en una gran cantidad, dando calidad en todos los segmentos y, por otra parte, teniendo su uva propia y, aparte, compra de uva a otros viticultores pagándola bien. Eso sería el concepto de gran bodega entendible, que termina Rioja siendo como la champaña, multiplicando ese tipo de procesos, naciendo como Burdeos, desarrollándose en muchas cosas como Borgoña y teniendo ese final de champán, que es el modelo de la gran bodega bordelesa, de Rioja, es el modelo del champán muy claro. Exacto. Y claro, y hablando de Rioja, es que, claro, cuando hablamos de historia del desarrollo industrial y de grandes bodegas en España, hay que ir a Rioja. Y esto me lleva a mí también a plantearme una cosa. Juancho, ¿son las grandes bodegas las que hacen que las zonas sean zonas de renombre? Claro, el gran vino ha sido siempre la gran bodega que lo ha aportado en todos los lugares. O sea, las bodegas son quien han hecho la fama. Primero por una razón muy simple, porque ser bodega grande significa que tienes la capacidad y la tecnología, puedes elegir la uva de una manera mucho más grande que una bodega pequeña. O sea, eso es complemento. Y las bodegas grandes han sido, gracias a ellas, han nacido las pequeñas y han podido tirar las pequeñas, pero ellas son las que han hecho las grandes marcas a lo largo del tiempo. En cada zona, lo vemos en Burdeos, lo vemos en Champagne y lo vemos de los primeros negociantes de Borgoña. Borgoña es el primer lugar que cambia, después de la filosera, al pequeño productor como referente, pero siendo las grandes bodegas las que marcan el paso, como lo han marcado en el Ródano, como las han marcado en la parte del Piamonte, como las han marcado en Toscana. Eso es un hecho objetivo, aunque intentemos hoy descalificar como si bodegas grandes por número de botellas. Eso no, señor, es que eso es absolutamente falso. El alma no está en el número de botellas, sino en el deseo que tengas tú de cómo desarrollar un proyecto. Sí, y esto es algo que va a escocer a mucha gente, pero muchas zonas de España tenemos una riqueza de denominaciones de origen tremenda, pero que es algo muy curioso, porque yo me pongo a analizar el mercado español y esto tú cada vez que tú nos das una cata es genial porque en los primeros 5 minutos haces un análisis de cómo está el panorama en el vino en España, en hectáreas, en consumos, y ahí nos dejas cao, ¿no? Porque nos quedamos ahí diciendo, somos unos pringados, y es así, es una realidad. Entonces, en España, con tantas denominaciones que tenemos, yo lo que estoy entendiendo que hasta que no existan grandes inversiones de gente que vaya a buscar viñedo, a proteger viñedo, nunca se van a llegar a desarrollar. No sé, pienso en una zona como Arribes del Duero, por ejemplo. No, es que el problema es fragmentación, y eso lo veremos luego en el momento de las cooperativas. Vamos a ver por qué en España no ha habido una fragmentación, que sí lo ha habido en Italia y lo ha habido en Francia. Y en España no ha habido esa fragmentación, no ha habido ese equilibrio entre todos los componentes. Por ejemplo, vemos en el desarrollo que hay de proyectos, de diferentes cosas, que en todos los lugares siempre se ha valorado al viticultor que produce uva. En España, el viticultor que produce uva y no hace vino no se valora. O sea, queda en un segundo plano. Pero sí que es verdad que en los distintos lugares puede haber lugares pequeños con bodegas pequeñas, en otros lugares que el tirón sea la cooperativa, en otro lugar que el tirón sea una gran bodega. Yo diferencio de gran bodega a bodega grande, que no tiene nada que ver. O sea, para mí gran bodega es Torres y bodega grande pues es García Carrión. O sea, esa es una diferencia
Eso, Sí, la gente tremenda. dice, ¿qué número de botellas tiene que tener? No, es que no hay número de botellas. Si puedes producir, Antinori produce 30 millones de botellas, o sea y nadie duda nadie le llama que sea una bodega industrial miserable ni nada parecido. Ahora tiene precios desde 8 o 10 euros a vinos de 200. Bueno, pues eso es la gama. De alta calidad, porque se puede. En España, el personaje más importante del último medio siglo es don Miguel Torres, que ha hecho una labor por el vino español, porque las grandes bodegas han sido las que han dado prestigio fuera, han sido las que han abierto el camino, y las pequeñas son las que rematan la alta calidad de cualquier lugar. O sea, no Exacto. sobra nadie, ni unos ni otros, aunque intentemos enfrentar a una parte u otra. Más luego, de otra parte, los grandes proyectos, que eso, en Italia existen bastante. Por ejemplo, un proyecto que me encanta pues es el de Península, con vinos en distintos sitios, pagando la uva al viticultor, sacando una relación calidad-precio extraordinaria en una media de precio donde en el mercado, donde falta mucho en España, que es entre 10 y 20 euros, donde puedes defender ese territorio Mm. de por media. O sea, solo tenemos que ver, es que hay ejemplos, claro, ¿cuántas botellas produce Moet? Produce Don Periñón. Pues bueno, Don Periñón nadie sabe cuántas produce, 5, 6, 7 millones Bien. de por medio. Entonces, hay que defender lo que es todo un ensamblaje industrial de un país en el vino. Entonces, mezclar lo que son los distintos proyectos y las distintas cosas. Si hubiera más empresas como lo que hace Península de pagar la uva, dignificar, porque claro, al final esta gente que tiene esos precios paga más la uva que otros que venden a 100 pavos. Y eso es una puta realidad que nadie se atreve a decirlo. Pero claro, la dignificación viene por muchos caminos y por muchos espacios Mm. en el territorio. Sí, esto a mí me lleva también a una cosa que muchas veces, y en la charla que yo tuve con Tao, hablamos de los vinos de estilo y los vinos de origen. ¿Tú crees que el gran reto, y esto sería posible, tú crees que una bodega industrial que produce una cantidad generosa de uvas puede llegar a hacer eso que tanto se demanda ahora, ¿no? Que es la expresión de terruño. ¿Nos puede hablar de origen? Una producción de 5 millones de botellas. Pues se puede de muchísimas, de muchísimas formas. O sea, tiene más terruño. O sea, hay vinos grandiosos de estilo y vinos grandiosos. Eso lo vamos a ver luego en clásico y moderno. Un vino excelso de estilo es Tondonia. Y es un vino excelso, no es un vino de terruño. O sea, Prado Enea es un vino extraordinario de estilo. No es un vino de terruño. Sin embargo, el, el Barón de Chirel es un vino de terruño. El Ligay es un vino de terruño. Entonces, en la misma zona vemos ese concepto. O sea, esos vinos de cooperativa, que son vinos de terruño extraordinarios. Ahora, vinos de estilo, pues el vino natural es un vino de estilo en su mayor parte. Es un vino de método, un vino de fórmula, de todo. ¿Que puede tener terruño? Hay casos, los menos, pero sí que lo podemos ver. Pero hay fórmulas y maneras de interpretarlo, y esos son vinos de estilo. Sí, Que sí. pueden ser vinos soberbios, ¿eh? No, o sea, Exacto, que no no estamos tiene hablando de nada que calidad. ver. No estamos hablando de calidad, sino de método, de fórmula. Sí, sí. Pedro Ballesteros decía un día que una gran zona se convertía en gran zona cuando la mayoría de las bodegas eran capaces de producir por encima de 50.000 botellas que se vendiesen en mercado por encima de 50 euros, ¿no? Sí, yo creo Esa que afirmación, sí, pero yo creo que no dijo que una gran bodega, o sea, no que todas, sino que hubiera que hacer 50.000 botellas de un vino de 50 euros. Efectivamente, yo creo que es una cosa clara, porque hacer 2.000, es que ahora mismo pues todo el mundo se embelesa con 1.200, 1.800 botellas, 2.500, 3.000, y eso hablaremos luego en lo que es el vino en esas producciones. O sea, es verdad, pero una persona cuando hace 50.000 botellas es que tiene viñas de altísima calidad para hacerlas. ¿Y qué ocurre? Que de momento tiene una diferencia, y es que tiene una uva de alta calidad donde puedes seleccionar. Y tú cuando haces 2.500 botellas no puedes seleccionar. Por lo tanto, si la añada viene fatal, tienes que sacar las 2.000 y pico botellas y la calidad no es la misma. Entonces, las cosas hay que tener mucho cuidado. Es lo mismo que de un pago o de distintos pagos, de mezcla de pagos.
O sea, todo tiene una razón y al final el viticultor históricamente ha trabajado de una manera diferente. Pero hacer 2.500 botellas es emocionante, es magistral, pero es la irregularidad de un espacio en una añada. Ahora, te va mal, tú cuando mezclas cuatro pagos, tienes la capacidad de si uno de esos pagos, siempre, como decía el otro día Mariano con el VS, Mariano García, con el que siempre tiene que ser de los mismos, que tengas la identidad de ese terreno, pero un año no te ha venido bien uno de los cuatro y no lo metes en la mezcla. ¿Qué ocurre? Que no te baja la calidad. Entonces, esa es la diferencia, que las dos cosas son majestuosas, pero hoy tenemos un culto hacia 1.800 botellas y lo que dice Pedro es totalmente cierto. Lo que de verdad es difícil es hacer 50.000 botellas de 50 pavos y venderlas, que es la segunda parte, que es más fácil hacer un gran vino que venderlo, aunque él dijera que no, porque él es elaborador. Pero esa es una cosa diferente. Sí, hay una cosa que a mí también me obsesiona mucho, que es la protección del viñedo. Y que yo creo que nos has dado casi la respuesta ahora, ¿no? La protección del viñedo, sí que una bodega pequeñita puede proteger el viñedo, puede proteger... Ya no hablo solo de viñedo, hablo de patrimonio. Es mucho más fácil proteger su propio patrimonio que una Sí. gran bodega. Pero yo creo que esto es aplicable a todos los negocios, Y incluso los que han defendido en España el patrimonio han sido las cooperativas, han sido los viticultores. Gracias a ellos existe el viñedo viejo. Gracias a ellos, de todo. Muchas veces hablamos siempre, la ermita es majestuoso, pero la verdad es que el viticultor, la gente que cuida la ermita, esos son grandiosos. Esos no tienen fama, nadie les conoce, nadie sabe su nombre. Seguramente esas personas que no tienen ni nombre ni apellidos en la popularidad, pues tienen mucho más que enseñar a Álvaro que Álvaro a ellos. O sea, en el tratamiento de la viña, de todo. Los que la han defendido a lo largo del tiempo ha sido esa gente que se ha matado de cooperativas, que ha cultivado la viña como tradición, como historia, y que los ha llevado adelante. Las cooperativas han sido las grandes defensoras del viñedo viejo y del viñedo de alta calidad que tenemos hoy, aunque luego insultemos por la otra parte de aquello que no nos parezca lo más lógico. ese concepto, sí. Y yo hay una cosa que me parece muy curiosa y es sobre todo, a ver, también quiero, o sea, porque tú y yo ya sabemos que nuestros abogados están aquí a tope hoy escuchando todo por lo que pueda pasar, pero sí que es verdad que hay que entender muchas cosas. España es un país exportador. España exporta Sí, 2/3 de lo que produce. O sea, sí, somos un porque país, no consume. no consumimos. Entonces, cuando salimos de España, el mundo cambia totalmente para nosotros y las zonas no se llegan a conocer por las pequeñas producciones. Al final, esos mercados, la única capacidad que se tiene de generar, pues no sé, esas grandes estrategias de marketing, porque que Rioja esté en el mundo, o que Rioja, igual aquí tocamos también un tema muy sensible, que Cava esté en el mundo es gracias a esas grandes inversiones de marketing. Luego, Sí, sí, está las claro. cosas se deforman mucho, ¿no? Y se prostituyen mucho. Sobre todo esas grandes inversiones en comerciales las hacen las bodegas grandes. Y no solo en comerciales, sino luego también en I+D dentro de la propia bodega. Efectivamente. Al final, quien hace la marca son todos. O sea, los grandes, los pequeños, son todos los que lo hacen bien. Los que luchan por exportar, los que se matan en los mercados. O sea, ahora mismo es verdad que han abierto los caminos las bodegas grandes, pero el prestigio viene de todos, viene de unos y de otros, de los que venden. Y no sobra nadie. Es que muchas veces enfrentar a unos y otros es un gran error. O sea, eso es muy español, porque es conmigo contra mí. Es de la época romana de Julio César y luego es de José Antonio y de todo, y a lo largo del tiempo en España pues siempre hemos hecho, si estás conmigo o estás contra mí. Eso no es así. O sea, todos pueden colaborar, pero parece ahora mismo que si no eres, aparte, bueno, que claro, todos son grupos de viticultores, de gente que en muchos casos no ha pisado la viña, pero ya son todos los viñadores y todo ya en un nombre diferenciador, y muchas veces tienen más gente en viticultura esas bodegas grandes que las bodegas pequeñas. Y a mí las bodegas pequeñas me encantan, las buenas, y como las grandes y como las medianas y como las otras. Si lo que falta son bodegas. En España tenemos muy pocas bodegas. Sí, sí. Y luego hay una cosa que a mí me hace mucha gracia. Hay muchas pequeñas bodegas que viven gracias a que pueden vender o arrendar gran parte de su viñedo. Una pequeña Efectivamente. parte se lo quedan ellos, pero esto hay que decirlo, ellos de recibo.
No, yo soy una bodega muy pequeñita, sí, eres una bodega pequeña, pero eres un gran viticultor, que gran Exacto, parte de tu viñedo lo alquilas o la uva la vendes y te quedas claro. con la que a ti te interesa. Claro, es que ahí también entramos en una trampa, ¿no? Entonces, ¿qué eres, gran bodega o gran viticultor? No, eso, Porque, eso Pedro lo cuenta siempre muy bien, Pedro Ballesteros lo cuenta siempre muy bien de las bodegas y cómo han hecho esa dicotomía de producir propia uva y vender al mismo tiempo a los grandes de todo. Entonces, y la han vendido y los pequeños de hoy han ido recuperando las viñas después de los acuerdos largos que han tenido y van ajustando, pero siguen vendiendo una parte de su producción a las grandes y eso Pedro siempre lo cuenta muy bien en ese territorio. Entonces, no hay en champán los pequeños venden y los grandes venden y los pequeños van con los grandes, porque los grandes son los que tienen dinero para hacer la promoción, la publicidad y todo. Tú ves en champán, no atacan los pequeños nunca a los grandes, porque saben que es una protección para ellos. Son los que tienen dinero para hacer promoción y ellos se aprovechan de esa parte, pero no hay esa guerra que es falsa, de que, si, que solo puede venir. Si produce un tío 50.000 botellas es industrial. No, pues no, señor, oiga, no. Es que puede ser más sí, industrial uno de 1.500. O sea, exacto, eso es así. exacto. Yo, mira, yo te quiero enseñar, te voy a poner lo que estoy bebiendo hoy porque quiero también llevarte a reflexión una cosa, porque hay muchos estilos de vino que se han perdido, hay muchos estilos de vino en Sí, España que han desaparecido, pues como pueden ser los dorados de rueda, ¿no? Han desaparecido. Y lo que me lleva a pensar es que muchas veces estas grandes bodegas no son capaces, ¿no? de mantener esta parte que antiguamente era algo más orfebre, ¿no? Entonces muchas veces sí que lo hacen como detalle, ¿no? Pero no de forma. Entonces yo hoy estoy bebiendo esto, un que es supurado. un supurado de Rioja, Sí, exacto, que bueno, yo creo que es la única bodega que rescata esto, bodega Sojuel, pero sí. claro, aquí también me llevo la reflexión de qué necesarias muchas veces son estas pequeñas bodegas que rescatan estas cosas del olvido, ¿no? Tremendamente, o sea, eh, el- es fundamental la recuperación de esas cosas y de esos vinos y de esas tradiciones que ha habido en lugares que han sido minifundistas como Galicia, donde por ejemplo no ha existido la cooperativa, ha sido muy raro, pues han recuperado todos los pequeños viticultores los vinos y en Rioja pues lo mismo, los viticultores siguen siendo una parte fundamental. Hay que pensar que en España hay tantos o más viticultores que en Italia y Francia. El gran problema viene en la fragmentación, que lo veremos luego. Claro, es que España produce un 20-25% menos de vino que Italia y que Francia, y sin embargo, Francia tiene 31.000 bodegas que han desaparecido con los impuestos y con la ley francesa de patrimonio, de patrimonio. Italia tiene 36, 37.000 y España 4.300. Esa es la diferencia esencial que hay en el tiempo. Aquí se nos llena la boca de pequeños, pero es que hay 4.300 bodegas y el 70% son cooperativas. O sea que es Ya. una... Ahora, que la recuperación, claro que se está recuperando afortunadamente muchas cosas y pequeños, pero no nos podemos olvidar que todos los pequeños que están recuperando las viñas eran viñas de cooperativistas y de gente que estaba en cooperativas. Ese es el vino, casi todos los que hacen hoy el vino viene de esa época de recuperación de viñedo que han mantenido esos cooperativistas a lo Ujú. largo del tiempo, esa gente mayor que ha luchado Sí, por un patrimonio que ha tenido a lo largo del tiempo. exacto, eso es fundamental. Yo estaba, Eso es yo estaba, fundamental. yo me he ido hoy a unas viñas viejas de, a unas viñas viejas de que debían ser antiguamente de cooperativa y de otra de las partes fundamentales que hay en España en el tiempo, que es de la cantidad de extranjeros enamorados de España que han venido. Y este es un vino de Michael Cooper, de Vinos del Viento, una garnacha vieja de una zona tan olvidada como es Calatayud, de por medio, que hay que apoyar pues a toda esta gente que lleva pues dejándose la piel allí y que tienen pues las dificultades que tienen pues muchos pequeños. Ujú. Qué guay. Pues mira, hablando y introduciéndonos con este supurao, yo que en Rioja, o sea, que en Neruda de vez en cuando lo tengo en los maridajes, porque me parece, pues, me parece la verdad que un vino que es tremendo rescatar este estilo. Esto yo lo conocí gracias al gran Carlos Ichapresto. Sí, Y, y una vez una señora me decía, este vino es muy moderno. Y yo decía, digo, bueno, digo, esto moderno no es. O sea, sí, sí, esto es algo muy moderno.
Digo, pero ¿qué es moderno? Y me llevaba a la reflexión, digo, moderno, digo, si yo creo que la elaboración del supurado es una de las cosas más clásicas que hay Exacto, en Rioja, efectivamente. ¿no? Claro. Entonces decía, digo, muchas veces tengo la impresión de que tachar algo, etiquetar algo de clásico moderno, tenemos que hacer un trabajo de historia y de contextualización de bodega y de método tremendo. Y Sí. no lo hacemos nunca. No, ¿Crees que ese es porque, el gran problema? no, bueno, es que tiramos siempre por el camino de en medio. O sea, fíjate, clásico, moderno, tradicional, son palabras manidas y utilizadas falsamente casi siempre, de todo. En todo lo que es el proceso de, si vemos lo moderno, tenemos claro lo que es, lo moderno, de todo. Para que se cae esto aquí. Pero tenemos clásico, por ejemplo, clásico, la definición que da el diccionario, en dos de las acepciones, una es digna de imitación, que eso es lo que te convierte en clásico, y clásicos hay a lo largo del tiempo, se van convirtiendo, de todo. Tradicional, tradicional que viene del latín, que es de transmitir de una cultura, de todo, que puede ser innovador. Y las tres cosas pueden ir separadas o pueden ir juntas, claramente. Entonces, yo te voy a poner el ejemplo de tres partes, que son Rioja, Borgoña y el Piamonte, donde no se pueden contar más falsedades a lo largo del tiempo, de clásico, de tradicional y de mentiras. O sea, Rioja, primero hay que ver desde cuándo es clásico o desde cuándo se pone la base, que esa discusión la tenía con Telmo, desde cuándo en un lugar se pone. ¿Tú en Rioja desde cuándo? ¿Desde los fenicios, desde tal? Yo siempre considero que el vino comienza desde que se comienza a embotellar. Desde que se comienza a embotellar en un lugar y comienza a ser ya un vino comercial en el tiempo. Por lo tanto, en Rioja, ¿qué es clásico? En Rioja lo que es clásico es el sistema bordelés de lo que es el Médoc Alavés. Entonces, el Médoc Alavés, el tipo que se intentó hacer a lo largo del tiempo, para mí clásico en Rioja, llamado desde el plano de lo que ha sido esa larga tradición en el tiempo, es este vino, Barón de Xerel. Riscal es clásico, Igay es clásico, o sea, clásico en la forma de elaborar y todo, clásico es Eguren, clásico es Juan Carlos López de la Calle, clásico, en el sentido que elaboran el vino en la forma que se elaboraba con esa tradición a lo largo del tiempo. Cuando se pone, a mí me enfada cuando todo el mundo pone que es clásico López de Heredia. La única persona que se niega a aceptarlo es María José López de Heredia. Exacto. Yo, María José, se pilló unos mosqueos tremendos diciendo, ¿qué insulto es este? López de Heredia es la bodega más moderna que hubo en Rioja. Entonces, y voy a explicarlo. O sea, el vino clásico de Rioja era gente que tenía la viña alrededor de su territorio, de su espacio, que cultivaba su propia uva, más que compraba de cercanías de un lugar como tal, y el estilo bordelés. O sea, largas crianzas, vinos a durar en el tiempo, tiempo de madera que evolucionara en el tiempo y que lo vemos cómo evolucionan esos vinos, que tenemos múltiples ejemplos de todos los que te he dicho, de las 4 bodegas, que hay otras muchas que es ese mismo sentido. En Rioja cambia después de la filosera, cambia y es Kuhne el que lo cambia, que Kuhne empieza a mezclar uva de todos los sitios. O sea, es la primera bodega que comienza a mezclar uva de abajo, de arriba. O sea, en Murrieta, en Riscal, siempre tuvieron la viña de una parte de Rioja Alavesa, de los 3 o 4 pueblos al lado, de todo, como Juan Carlos López de la Calle lo hace de lo suyo, como los Seguren hacen de la Sonsierra, el espacio donde está cada uno y donde lo trabaja. Y el asunto llega de Kuhne, que empieza a mezclar de todos los lugares, porque eso sí empezó a ser una bodega industrial. Industrial en el concepto del siglo XX, de la mezcla de todas las cosas para hacer una labor comercial. Sin embargo, López de Heredia, ¿qué hace? López de Heredia hace una interpretación súper moderna en lo que era la época, que no era esa mezcla, ese viñedo propio de al lado, era viñedo propio, pero haciéndolo de otra manera. Primero, no darle tanta importancia a las añadas, mezclar las añadas para hacer un vino de una estabilidad que era el tercer año, el cuarto año, el quinto año, que don Pedro López de Heredia siempre le gustó en ese concepto hacerlo.
Y luego decía que solo había 3 o 4 añadas que había que ponerlas por su alta categoría. Y Tondonia fue el primer gran vino moderno por un concepto, como lo es igual de moderno el Rioja Alta. Es el mismo concepto. Esas son 2 bodegas modernas que las confundimos diciendo que son las bodegas clásicas de Rioja. No, señor. Las bodegas clásicas de Rioja son las otras. O sea, entonces, y López de Heredia no. López de Heredia hizo una revolución en la forma de hacerlo. Poner la viña Tondonia, aunque el vino lo sacaras de Viña Tondonia y de otras similares de por medio. Al final, ¿por qué surge eso en la Rioja Alta? Porque la Rioja Alta, el lugar donde maduraba la uva en La Rioja era la Rioja Alavesa y la Sonsierra. En la Rioja Alta el clima hacía que no cogiera grado, entonces que tuvieras que tener otras variedades. Por eso es el lugar donde había de verdad garnacha a lo largo del tiempo y donde tenían que coger de otros lugares para que la uva pudiera madurar y para que tuvieras grado alcohólico. Entonces, todo tiene un sentido enorme. Y luego el estilo, lo que se vendía en una época y lo que quiso vender López de Heredia era un vino que esa mezcla de todo que hay en el tiempo, que esa mezcla que tenía del tercer año, del cuarto año, que igualaba el vino entre 3 añadas para hacer un vino que siempre fuera parecido en el estilo, en el sabor y el gusto. Será un vino de método, un vino de estilo frente al Rioja clásico del Médoc Alavés, que era un vino con otro concepto de todo. Clásicos, como bien dice Pedro, son los cosecheros de la Rioja Alavesa, porque esa parte del vino, esa es la otra parte clásica que hay en La Rioja. El vino del Médoc Alavés y el vino de cosechero. Y esos son las 2 partes de vino clásico. Lo otro es vino moderno, es un concepto de vino moderno. Entonces, López de Heredia, que se le ha puesto clásico y se le ha puesto, y la única que se revela contra ello es María José, que dice que es bodega moderna y no le escucha ni Dios cuando lo dice. Y se enfada muchísimo, se enfada muchísimo. Pero vamos a Borgoña, de ahí, por ejemplo, y vamos a otro concepto. Y vamos a Borgoña y dices, ¿cuál es el estilo de Borgoña? Bueno, si vamos al 19, era un estilo de rendimiento mucho más bajo, de vino con más alcohol, con más cuerpo. Y vemos el gran cambio de la Borgoña, bien en los 70, con alguien de tal calado y de tal importancia como ahora Henri Jager. Henri Jager, ¿qué es lo que hacía? Rendimientos bajísimos, 25 hectolitros por hectárea, madera nueva, 100%, y una buena dosis de sulfuroso. Él lo llaman que era moderno frente a quién. O sea, cuando te viene el estilo, y te venía Rousseau diciendo, no, es que esto, la madera vieja y todo, que madera vieja en Borgoña no ha habido en el tiempo. Eso es una mentira, otra de las mentiras que hay a lo largo del tiempo. El Pinot Noir va genial con la madera nueva, pero con un rendimiento equilibrado y un rendimiento bajo de todo, a lo largo del tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Que el estilo, cuando hacía, ¿por qué no usaba Rousseau madera vieja? Madera nueva, pues porque tenía 45, 50, 55 hectolitros por hectárea, un rendimiento que no te lo soporta una madera nueva. Ahora que usa más madera nueva, los vinos valen 3 veces más, y ahora que se ha vuelto clásico moderno. O sea, lo que pasa es que hay que conocer un poco lo que es la historia de todo. Los vinos siempre como era Denis Mortet, todos los vinos que hacía él, o lo que eran otros productores, de manera que luego, después de 8 o 10 años, el vino evolucionaba de una forma escandalosa y los vinos, pues solo hay que ver los de Jager a lo que ha alcanzado. Y llegamos a la zona más polémica de todas, que es el Barolo. En el Barolo hay tiros de todo, sobre clásico y moderno, sobre qué es clásico, moderno y tradicional. Ha escrito mi amigo Francesco Falcone un artículo hace un tiempo sobre intentando clasificar modernos, clásicos y tradicionales, para intentar poner en un espacio a unos cuantos productores con los que yo he tenido una amistad y he discutido esto pues desde hace 25 años con ellos. Entonces, tradicional en el Barolo, primero, el Barolo es un vino del 19 que tiene una mítica del 19 que desaparece por completo, desaparece en los anales y se recupera en 1990 con Parker. Y con los americanos, cuando dice que es la añada del siglo, hasta entonces era un vino casi inexistente, era un vino de poco calado en el tiempo. Primero, si nos vamos al 19, tenemos todas las versiones. Cuando aquí primero intentaban poner que clásico y moderno es que se usaba
barrica o fudre grande. Eso ya lo tiras por tierra. Yo escribí un texto pequeño de 60 páginas demostrando que clásico y moderno era absolutamente falso y yo creo que es incontrovertible en esa parte, por las cosas que te voy a explicar. En el siglo XIX, tú vemos en los libros del hacendado de Cabur, vemos que ya tiene fudre grande por una parte y por otra la carrá, que es la barrica. En primer lugar, ninguno de los dos espacios era para envejecer vino, era para mantener el vino o para trasladarlo a lo largo del tiempo. Entonces, se utilizaban las dos fórmulas. La marquesa Faletti usaba fudre grande, de todo. El rey Humberto I en el Castelo di Verduno y luego su hijo Víctor Manuel II, el primer rey de Italia, en lo que es en Serralunga, lo que era su bodega, pues ahí usaba fudre grande y usaba barrica pequeña, de las dos fórmulas, porque el vino se vendía en barrica, se vendía, allí se llamaba carrá, esto en el tiempo. Luego la segunda parte es que hoy día todos los que se llaman tradicionalistas dicen que el marco de plantación son 4.500 cepas por hectárea de todo y que los rendimientos son más altos. ¿Ya? Esa es otra primera cosa falsa. En el tiempo, en el Piamonte como en Italia, ha existido siempre lo que es la mezzadría, lo que es la parcería. La parcería ha sido que había un propietario de la viña y le dejaba al 50% dividía con la persona que trabajaba. Era un sistema, el último sistema feudal miserable. Desapareció en el año, con una ley del año 64, pero hasta el año 82 no desaparece totalmente este sistema. Primero, el primero Angelo Gaya, que contrata a los mezzadris, a los aparceros, y los contrata como trabajadores continuos. Entonces, ¿cómo era entonces? Primero, todo lo que es el campo era promiscuo, era policultivo, en primer lugar. La viña, ¿dónde estaba? La viña solo estaba en los lugares, en partes centrales y con una diferencia, con un marco de plantación muchísimo más estrecho, porque al lado tenías frutales en la parte alta, tenías cereales en la parte baja, tenías un filar de una cosa, otro filar de otra. Por lo tanto, y porque entonces, en la vieja tradición como tal, lo que trabajaban eran los bueyes. Entonces, todos los que se consideran tradicionalistas, ¿qué tienen? Primero, monocultivo. Segundo, marcos de plantación mucho más grandes. ¿Por qué? Porque ya no trabajan bueyes, sino que trabajan los tractores. O sea, fíjate, todos los tradicionalistas que se llaman como tal, trabajan de la forma más moderna que existe de por medio. Entonces, la segunda parte, el uso, la tradición. En el Piamonte, hasta hace poco, no se ponía el nombre de la viña, aunque todas las viñas estaban reconocidas como tal. Se mezclaban las viñas. Bartolo Mascarello, que siempre mantuvo esa parte, pero claro, siempre se decía que el primero que pone el cru en la etiqueta fue Beppe Colla, en el año 61, que pone Busía en su viña. Yo descubrí, yendo con Aldo Conterno y Giovanni Conterno a casa de Bartolo Mascarello, un día nos sacó un montón de botellas y me sacó un 54 y yo vi en la etiqueta que ponía Canubi y lo cogí y digo, pero Bartolo, si tú has estado siempre en contra de poner el nombre en la viña, sí, pero es que este año fue distinto porque no cogí de la otra y puso el nombre de la viña y fue el primero. Creo que hay otra del 52, pero uno que defiende siempre lo que era la tradición de la mezcla del viñedo, resulta que es el primero que pone el nombre de la viña. Pero claro, Beppe Rinaldi pone el nombre de la viña, no hace como la tradición, como se ponía en el tiempo. Ahora, es mucho más, ¿quién es más moderno en ese concepto? Rinaldi, Capelano, que pone el nombre de la viña también, Mascarello o Roberto Buercio, que tiene un marco de plantación mucho más estrecho y rendimiento más bajo como se hacía antes. ¿Cuál es más moderno y cuál es más innovador? Ahora, que han querido llevarnos a un más allá, porque es una filosofía de vida, de todo. Ellos al principio lo pusieron como uso de fudre grande y barrica pequeña. Tradición, dicen, es que los tradicionales son los que han recuperado esa parte de enseñar a los demás, de todo. No hay nadie que haya enseñado más a los demás que Aldo Conterno, que ha enseñado a todos los viticultores a lo largo del tiempo. Buercio ha colaborado con todos enseñando. Claro, ahora, barrica grande, barrica pequeña, estilo, pues es muy casual que muchos de estos tradicionalistas
Bartolo Mascarello, hoy su hija María Teresa, ha invertido todo el dinero que no se gastó el padre, tiene hoy unos fudres más pequeños, de todo, y trabaja con un enólogo, trabaja con un asistente que es el mismo que trabajaba con Giacosa, que es mi buen amigo Dante Scaglione. Pero es que Bartolo Mascarello, el otro Mascarello, Memon Privato, Giuseppe Mascarello, tiene el mismo asesor que tiene Roberto Conterno. Entonces, aquí la gente, como tal, ¿cuál es la tradición? La tradición es que el vino lo hiciera el viticultor, que iba enseñando, y es mucho más clásico en ese sentido, un tío como Roberto Boersio, como Clérico o como Altare, que los otros. Y luego, otra parte en el tiempo. Los vinos, o sea, los vinos de los tradicionalistas no se veían por ningún sitio. Los vinos de los tradicionalistas comienzan a funcionar cuando llega la revolución de los tíos que hacen el vino moderno, que se considera moderno y a los que luego desprecian, que la cagan, que la hacen de muchas maneras, que alguno mete variedades de fuera, que alguno hace osmosis inversa, que hacen barbaridades. Pero el cambio, los que ponen en el mapa del Barolo son los que consideran modernistas, y los otros van detrás por medio de todo. Y se aprovechan de esa oportunidad. Ahora mismo que ha llegado el culto a todas estas cosas, Beppe Rinaldi, que yo tenía una grandísima amistad, cuando hablabas con él, yo le decía, pero, joder, tus vinos son irregulares, Beppe. Dice, claro, como yo, coño, me llaman el cítrico. Pues efectivamente, yo lo intento hacer de la misma manera como tal. Pero era una filosofía, y es una filosofía existencial de esta gente que es verdad que ha defendido una tradición, pero como han defendido los otros. Pero es que siempre tenemos esa parte diferenciadora en el tiempo. Y al final el barro los ha hecho grande por unos, por otros. Los estilos de usar barrica o no, cuando pasan 20 años, no notas la diferencia de uno grande y resisten los que son buenos y hay otros que son pésimos como tal. Ahora, consideran tradicionalistas pues a Canónica, a Comaso. Yo a Comaso le preguntaba, oye, ¿cuáles son los vinos que a ti te gustan más? Dice, a ver, pues a mí los vinos que más me gustan son los de Boersio, que tienen la viña en Roque pegada a la suya. Dice, que tiene los huevos de coger mucha menos uva que los demás, de hacer un vino que tiene una grandeza en la boca y una complejidad enorme. ¿Cuáles son? Pues en eso yo creo que hay una falsedad de todo, pero se intenta porque el ser humano intenta clasificar todo. O sea, tú cuando vamos a la literatura, generación del 98, aunque no se parezcan en nada, generación del 27, todo lo intentamos clasificar. Y hay cosas en la vida que no tienen clasificación, que es la pasión, que es todos suman, cada uno a su manera, a la forma de hacer las cosas. Y a mí me parece absolutamente injusto que se considere como moderno, que sea una mierda, cuando la innovación al final, como las grandes bodegas que han tenido la capacidad de la tecnología, porque claro, cuando me dicen, es que es la vuelta a las maceraciones de 100 días, de tal, pero ¿qué pasa? Que todos estos que llamas tradicionalistas usan el mismo sistema que se usaba antes, o tienen depósitos de acero inoxidable, o usan barricas, los fudres mejores, como era antes. ¿Han aprendido en la tecnología o no han aprendido? ¿Se han quedado en el pasado? Hombre, vamos a ser serios. Exacto. Y el tema a mí que me preocupa, Juancho, sobre todo, es que ahora podemos hablar de esto, pero es que las generaciones venideras los clasificarán como a ellos les dé la gana. Y a mí me lleva a la reflexión, ¿no? De que qué tendencias tienen que existir para que cambies de un estilo a otro, ¿no? Lo que hablábamos antes, o sea, cómo a un Roberto Boersio lo puedes encasillar hoy aquí, mañana aquí, depende quién hable, depende el concepto que tenga de idea, ¿no? Exacto. Y eso, el gran problema es porque en el mundo del vino, fíjate, no lo sé, seguramente haya 1000 tratados de metafísica, haya 1000 tratados sobre astronomía, haya 1000 tratados sobre microbiología, pero joder, sobre el vino, Juancho, es que no hay nada. O sea, bueno, es que el vino es mucho. El vino es el trabajo, es el paisaje, es la tierra, es el ser humano, es la unión de la tierra con el ser humano. El vino es mucho. Lo que pasa es que lo intentamos situar y todos siempre intentamos poner, y sobre todo el problema es que intentamos copiar de los demás en vez de buscar nuestra propia identidad. Yo entiendo que el Priorato o el Bierzo intenten clasificar de una manera y me parece muy bien porque no tienen historia. Las zonas que tienen historia, claro, tú no puedes ir a Jerez a intentar hacer, cuando ya está clasificado hace muchos años, o a Montilla o a Rioja,
que tiene un tipo de clasificación, mejor o peor, pero a lo largo del tiempo lo ha hecho la vida de todo, porque te dejas fuera las cosas. Ahora cuando La Rioja intenta clasificar, pues yo entiendo perfectamente las quejas de Carlos Echapresto cuando dice que le faltan los vinos de ensamblaje. O sea, ¿qué pasa? Que para hacer un viñedo singular no puedes meter vinos de ensamblaje para hacer un viñedo singular. O sea, son los de una viña de todo. Pues claro, esa es la parte a discutir. ¿Por qué no es de la misma alta calidad un vino de ensamblaje que un vino de una viña solo? Exacto. Con Álvaro lo he discutido muchas veces y no me convencerá nunca. Hay vinos grandiosos de una viña y vinos grandiosos de todos. Y fíjate que es más fácil hacer un gran vino de ensamblaje o un gran vino de una sola viña. Hacer un gran vino es muy difícil de una o de otra, porque claro, hacer un gran vino es difícil sea de lo que fuere. O sea, y eso es verdad. Andreas Kubak dice muchas veces lo que es prueba-error, prueba que esa es la verdad. Y al final la haces. Ahora, de una viña puedes sacar un gran vino y de una mezcla de viñas puedes sacar un vino estrepitoso igualmente. Yo no, ¿por qué voy a elegir si puedo quedarme con los dos? Con De ambos. todo. Yo no me parece inferior un vino que mezcle 3 viñas, pues a un vino. Yo, de hecho, prefería la Chapelle de Jaboulet a todos los vinos de viña de Chapoutier. O sea, sinceramente, me parece. A mí el Hermitage de Chab, que mezcla los distintos pagos que tiene, me parece mucho más grande que los vinos parcelarios de Chapoutier. Entonces, Pero eso bueno, la culpa ha sido un poco también de las propias bodegas, porque ellos han encasillado en ciertos nichos de mercado con esos rangos de precio que ellos han considerado que un vino que viene de un viñedo singular, que es algo que a mí, que decía Julia, me parece una broma pesada, lo de viñedos singulares, siempre tienden a cotizar más al alza que un ensamblaje de 3 viñas. siempre, Eso es culpa de las efectivamente. bodegas al final, ¿no? Efectivamente, así es. Eso, y las propias bodegas que hacen mezcla van a poner el más alto el vino de viñedo singular. Yo no lo entiendo así, porque separas una viña, pero como tal, que puede ser la mejor o la que tenga, pero al final en la vida hay que ver si es más grande una cosa sola que la mezcla y el equilibrio. Y esa es la diferencia que tenemos en el tiempo. Eso es muy difícil de ver, pero yo, ¿por qué hay que separar y por qué hay que poner algo tan que sea más alto una cosa que la otra? Y yo no estoy de acuerdo, como le pasa a Carlos Echapresto o a Pedro Ballesteros, que piensa lo mismo, o a Andreas Cuba, que piensa lo mismo en este concepto. Y bueno, yo, como dice Andreas, lo que nos tienen es que convencer. O sea, Exacto, las palabras son muy bonitas, pero nos tienen que convencer de todo. hechos y copa. Vega Sicilia creo que ha sido siempre un gran vino y ha sido un vino de mezcla. Y no creo que nadie lo discuta como tal. Entonces, y el Hermitage de Chab, nadie creo que discuta que es uno de los grandes vinos del mundo y mezcla 4 o 5 tipos distintos porque, como dice Jean-Louis, lo que le gusta es el equilibrio que le da una parte, que tiene más estructura, otra más finura, y que es el conjunto de todo. Ahora, que una viña te da una expresión, efectivamente, eso es cierto, y que te da la expresión que es más imperfecto, más irregular, también lo es, pero es que el terruño es imperfecto de todo. Entonces yo creo que esa parte filosófica creo que es un conjunto que no podemos despreciar una cosa sobre todo intentamos minusvalorar una cosa para mejorar la nuestra. Y eso es una injusticia de la vida. Y me parece que es absurdo. El tiempo en botella. Porque claro, es que, fíjate, hablamos de clásico y moderno y vamos a comparar las dos grandes que hemos dicho. Comparamos López Heredia con Marqués de Riscal. A mí el Marqués, don Paco, hace no mucho, hace cosa de año y medio, me abrió un vino del 1888. Sí, sí, sí. Y te quedas cao, ¿no? Bodega absolutamente clásica. Pero es que tú pruebas vinos de la década de los años 20 que hemos probado con María José, bodega totalmente moderna, y son vinos que siguen siendo Claro. excelsios. O sea, al final, el tiempo en botella, Juancho, esto es una mentira que también nos han contado. No, No, estos vinos tienden a morir, ¿no? pero ¿Qué fíjate, necesita un vino para perdurar en el tiempo? que ninguno de los dos son vino fruta. O sea, que el vino fruta es un concepto moderno americano que nos han colado de todo, pero tú cuando lees el gusto del vino de Peinot, verás que la fruta es una enfermedad de juventud, como dice Peinot. Entonces, la grandeza de un vino es el paso del tiempo y es el bouquet que va ganando con
con el paso del tiempo. Pues ¿qué tenía que tener? Pues una gran viña, un gran trabajo en la viña, un rendimiento equilibrado y un trabajo cuidado en la madera. Y en eso, pues, eso no falla y es extraordinario el paso del tiempo de un vino de María José o del 890 de Rioja Alta, como lo es el Amancio o como es un Chirel. Entonces, ¿por qué vamos a quitar? La complejidad que te da el paso del tiempo. O sea, esos hay que dejarlo. Hay vinos que son, pues a mí me parece muy bien, por ejemplo, lo que hay en Gredos ahora mismo, porque son vinos que quien sabe interpretar esa parte de inmediatez de todo, de un tipo de vinos, pero vamos a ver vinos cuánto duran en el tiempo, muchos de ellos. Pero es que ahora el vino tiene que tener fruta, tiene que tener solo fruta, y no tener nada más. No, vamos a ver, es que la fruta es una parte, claro, importante ahora, pero claro, desde que los americanos nos colaron el peso de la fruta y todo el sistema conceptual suyo, pues nos han pegado un tiro en el pie, porque te cargas una parte de los vinos mediterráneos, te cargas todo lo que son los vinos, la tradición del vino, del desarrollo en el tiempo, de la pausa, del crecimiento como tal. Me dice aquí alguien que qué vinos no defendería yo, pues los malos. Los malos no los defendería, sean de una viña, de 3 y de poco rendimiento de mucho. O sea, un clásico tradicional o moderno. A mí me da igual. Ahora, clásico, López de Heredia se ha convertido en clásico porque el tiempo lo ha hecho clásico. O sea, entonces se ha convertido en clásico, pero no es un vino que fuera de estilo clásico. Es un vino que se ha convertido clásico en la definición de que es un vino un vino que digno de imitación. Y porque, de hecho, hay gente pues que lo ha imitado en el tiempo. Se ha convertido en ese concepto de clásico, no en el otro, porque la parte de definición clásica, la otra que da el diccionario, era perteneciente a un momento histórico en la ciencia, donde se establecen las formas. Y esa es la parte de clásico a la otra que me refiero. Hay una cosa que a mí me da mucho miedo, que es la modernización, ¿no? Cuando hablamos de modernos, pero sobre todo la modernización en el campo. Y la modernización en el campo llega también. Y hay un cambio, sobre todo, que yo veo, sobre todo en grandes zonas, y esto nos sirve para abrir un poco el hilo. Nos quedan 2 minutos para que nos corten, pero abro este meloncito y lo retomamos. Que es ese cambio, sobre todo, de viñedo. Ese cambio que a mí me parece... Todavía no tengo suficientes juicios para decir si bueno o malo, pero yo creo que es más malo que bueno, que es el cambio de toda la viña en vaso a esas viñas de espaldera, Sí. a esa mecanización del viñedo. Yo creo que eso es un riesgo, ¿no? Mecanizar el campo. Bueno, es que ese ha sido uno de los grandes dramas en muchas zonas. El paso para que pudieran trabajar de forma automática, para ahorrar costes, y eso ha sido un golpe tremendo a lo que es el viñedo. Pero todo viene también porque la uva no se ha pagado. O sea, no se ha pagado a los viticultores. Esto es una relación de todo. Ha habido abandono en muchas zonas porque no se pagaba la uva ni encontrabas trabajadores para poder... Pero claro, tú cuando trabajas con gente con un coste muy, muy económico, pues es que te estás cargando ya y estás diciendo que la gente lo haga más rendimiento. Pero claro, si tú pagas a 0,50 a 1, pues lo que me decía comentando con Tau, decía lo del pagar la uva en Gredos. Claro, tú cuando le pagas a la gente 2 pavos por el kilo de uva, la gente puede vivir, puede trabajar y con un gusto enorme de todo. Ahora, si tú le pagas 0,40 o 0,50 por una uva y viña vieja, de todo, ¿qué le va a sacar? Se mata, no le da rendimiento y económicamente es una ruina. Pues claro, cuando desaparezca la generación de gente que ha amado en la tierra, los siguientes pues o lo arrancan o lo venden. Entonces no tiene ningún sentido en el tiempo. Ahora, el cambio lo vemos en el sur, en Jerez o en Montilla, el cambio de la espaldera ha sido un drama. Ha sido esa mecanización en terrenos de albariza. Juancho, nada, 20 segundos. Cortamos y retomamos, que nos queda el tema cooperativas, vamos a hablar de ese tema campo, de ese tema rendimientos, sí. Y nos queda todavía chicha que cortar, ¿vale? Muy bien. Volvemos, no os vayáis, volvemos.